Regreso con ustedes con Toby Pensini por la audición. Estamos con el doctor Antonio Carri Bolívar. Antes de seguir con la pregunta, que te la voy a recordar ahora, un miembro del PSUV dijo que o tú o tu hijo se habían salido de Acción Democrática y por eso se estaban lanzando a una alcaldía. Vamos a aprovechar el momento para que aclares eso. No, Diosdado Cabello dijo ayer en un programa que mi hijo Antonio había sido expulsado de Acción Democrática y ahora está inventando ser candidato presidencial. Yo le dije, lo que debo decir es que en primer lugar Antonio no es militante de Acción Democrática, nunca lo ha sido. Por supuesto que es mi hijo y que tenemos muchas discusiones, por cierto, sobre el tema, sobre los temas políticos, como tú lo sabes, como Me tú eres amigo de consta, los dos. me Sí. consta. Al punto que en los 18 de octubre no nos hablamos, ¿no? Porque él es ularista. Bueno, pero él se acerca siempre allá al partido y Claro, porque él tiene muy buenas relaciones con la gente del partido y además, por supuesto, no hay ninguna cosa de candidatura presidencial. Lo que anda es que pues, ese movimiento que me parece muy interesante porque tiene que ver con la educación, que es la Alianza del Lápiz, que lo está haciendo un movimiento nacional para agrupar gente que esté alrededor de la educación y eso precisamente es lo que le hace falta a Venezuela, un proyecto serio educativo. Y ojalá le vaya bien en sus temas. Pero siempre, lo único que nos une es Luis Beltrán Prieto y el pensamiento de Prieto, pero el de Usla no nos une por razones obvias. está bien. Mira, dejamos una pregunta al aire y quiero que conste mi posición de que yo estoy de acuerdo con un diálogo, estoy de acuerdo que sobrepasemos nuestras diferencias como venezolanos y en la política sobre todo. Yo estoy de acuerdo con que se logre algún tipo de acuerdo con la Asamblea Nacional para salir adelante, sobre todo que tenemos un momento histórico muy difícil. Venezuela puede entrar en lo que sería una quiebra si no paga esos bonos. Yo tengo la confianza que al final lo va a hacer, porque ahorita lo pagó supuestamente casi la totalidad de la capital de 2017 y está aprovechando que tiene un periodo de gracia para los cupones. Yo creo que detrás de todo esto siempre se ha hablado de refinanciamiento o también o algún tipo de reestructuración, pero no se ha hablado de default por parte del gobierno. Lo que sí está tratando es de mover las cosas y esto nos está Claro. obligando de alguna manera a hablar con la Asamblea para que apruebe esta reestructuración. ¿Qué opinas tú? Claro, lo que pasa, mira, lo normal en cualquier país decente del mundo es que haya diálogo permanente entre gobierno y oposición. El problema que tenemos en Venezuela es que este gobierno ha utilizado el diálogo es como una trampa, como una ñagaza para correr la arruga de los problemas del país. Siempre hay una truculencia detrás de esa convocatoria. Bueno, tú recuerdas que en plena campaña electoral el presidente de la República, precisamente para tratar de desestimular al voto opositor, decía, tenemos un 90% de acuerdos ya resueltos. Y mentira, no se estaba haciendo nada de eso, no se estaba hablando, no había ningún diálogo. Ahora los vuelven a plantear. Lo que pasa es que ahora el gobierno, esa corredera de arruga que ha tenido, ahora se le trancó el serrucho, porque ya llegamos al llegadero. Venía el lobo, llegó el lobo, apareció el lobo. Aquí está en nuestras puertas un default que eso sería terrible en Venezuela, una quiebra de Venezuela, nos empezarían a embargar nuestros activos en todas partes del mundo. Esto es un desastre que viene para el país. El gobierno tiene que entender eso y nosotros no podemos tampoco tener una actitud antinacional en el sentido de no sentarnos a conversar con quienes podemos resolver el problema, pero primero debemos resolver el problema institucional de Venezuela. Además, además de desmontar esa Asamblea Nacional Constituyente, que es de origen absolutamente inconstitucional, y, y respaldar el organismo que tiene credibilidad en todas partes del mundo, porque es la institución del Parlamento la que funciona como un contralor en todas partes del mundo, pues hacia allá deben apuntar las cosas. Pero también tenemos que pensar en que vienen unas elecciones este próximo año. El Consejo Nacional Electoral debe ser cambiado. Esa correlación de fuerza tiene que cambiar allí. No puede ser que un Consejo Nacional Electoral, que el árbitro sea absolutamente parcializado. Por eso es que hemos planteado la necesidad de mejorar las condiciones para poder participar en unas elecciones presidenciales con credibilidad. Y para eso que necesitamos recomponer la unidad. Nosotros estamos planteando la necesidad de volver a reconstituir aquella mayoría sólida que nos permitió ganar las parlamentarias
y es posible replicarla porque ya lo hicimos en una oportunidad. Ujú. Lo que ocurre es que en las elecciones de gobernadores y estas elecciones de alcaldes no hay ninguna condiciones. Las condiciones han sido perversas precisamente para desprestigiar la figura del voto y Pero de las en elecciones. medio de estas elecciones, que se hable de este diálogo, quizás se puedan conseguir mejores condiciones para ir a esas elecciones, por ejemplo, un nuevo CNE o colocar a Claro. dos representantes por parte de la oposición, y que también se negocie por el otro lado si la Asamblea aprueba o no esta reestructuración que se necesita. Un momento, porque tengo estas dos noticias que son importantes. Luis Florido con Julio Borges hoy anunciaron que están listos para abordar una negociación con el gobierno. Ellos hablan a nombre de toda la oposición, que hablaron con todos los partidos, y después por su lado también dice Jorge Rodríguez, confirma que el diálogo con oposición va a continuar el 15 de noviembre en Dominicana, y quería preguntarte si Acción Democrática está de acuerdo con esta posición que se tomó. Siempre hemos estado de acuerdo con los diálogos. Ahora, vamos a esperar a ver cuál es la propuesta del gobierno, porque es que hasta ahora todos esos diálogos han sido tramposos para correr la arruga, para burlarse no solo de la oposición, sino de la comunidad internacional. Se han burlado hasta del Vaticano, que fue un testigo de excepción que propició ese diálogo. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son los términos de esa conversación. Estamos abiertos a ello. Por cierto, yo siempre he sido partidario, tú me has oído de mí decir siempre que no, yo preferiría un diálogo en otro sitio, no en República Dominicana. Yo preferiría que fuese en Cuba, que son los verdaderos responsables de esto, porque esta gente prácticamente entregó nuestra soberanía a los cubanos. Los cubanos son los jefes políticos de este régimen, y debería ser allá para verle los ojos a los verdaderos jefes políticos de ellos, así como lo hicieron los colombianos. Los colombianos, esa tradicionalmente criticada oligarquía colombiana, sin embargo, se pusieron de acuerdo para poder resolver su problema, se fueron para Cuba. ¿Y lo hicieron por qué? Porque se dieron cuenta que los jefes políticos de la FARC, bueno, son los cubanos. Entonces, aquí ocurre lo mismo. Bueno, por cierto, que eso más adelante, hasta Gustavo Cinero se le dio diciendo que eso era lo que había que hacer, que esto era un baile donde entraban colombianos, venezolanos, cubanos, y que la orquesta la pusiera el Departamento de Estado. Entonces yo creo que hay que sincerar las cosas, pues. Ok, aquí mucha gente en los teclados dicen fácilmente la MUD, que se murió y ya no existe, pero mira lo que dice Luis Florido, afirma que fueron consultadas todas las fracciones parlamentarias opositoras, hay unidad al respecto. Habla de Primera Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, quienes anuncian sin Acción Democrática. Falta ver la respuesta de Causa de Avanzada Progresista y la misma Acción Democrática ante estas negociaciones. Ya 20, Venezuela, Alianza Bravo Pueblo, desmintieron a Florido y se desmarcaron de esta agenda. Bueno, fíjate, yo lo que creo es que independientemente de este tema puntual, nosotros tenemos que reconstituir la unidad. Porque lo que sí es criminal es que, siendo la oposición venezolana mayoría, nos estemos dejando ganar por la minoría. Entonces, es un contrasentido, eso no puede continuar. Y a mí me parece que aquí no solamente tienen que sentarse a conversar los partidos que hemos estado aliados en el momento más importante, por ejemplo, para la participación para las gobernaciones o la decisión de abstenernos aquí, como son las tres organizaciones, digamos, más importantes desde el punto de vista cuantitativo. No me refiero a la cualidad, sino a la cantidad, que son Acción Democrática, Primera Justicia y Voluntad Popular. Pero además de esas tres organizaciones, hay que convocar a las demás organizaciones políticas para intentar una cosa, Pedro, que yo creo que es fundamental, más que el tema candidatural, que es un pacto de gobernabilidad. Es necesario que nosotros tengamos una ruta, un proyecto político y económico alterno a este, y a eso tenemos que ponernos de acuerdo primero. Y yo estoy seguro que si nos ponemos de acuerdo todos, incluyendo la gente que ha estado en la abstención, incluyendo a María Corina, y a todos y no solamente a ella, sino también, por supuesto, a la gente del MAS que no ha estado en la mesa de la unidad, con Felipe Mujica a la cabeza, que esté allí los principales líderes de la oposición, que esté allí Henry Ramos, que esté allí Julio Borges, que esté allí Leopoldo López, y estén todos los más importantes sectores y los representantes de líderes independientes de las regiones, que son muy importantes. Cada vez se vaya ampliando más, pero que discutamos eso fundamentalmente. Que la gente, cuando se sienta que tiene un pacto de gobernabilidad y que puede llegar al gobierno y que se va a sentir incluido, pues el tema candidatural pasa a un segundo orden, por lo menos no se convierte en leitmotiv. Bueno, así se hizo el Pacto de Punto Fijo, duró 40 años de estabilidad democrática, los mejores 40 años de nuestra historia. Y se lo copiaron en la Moncloa. Y se la copiaron en los demás países del mundo. De paz de Centroamérica. Así y es importantísimo que haya un pacto de gobernabilidad y de transición. Hacia eso debemos conducir. Y vamos a poner el ojo todo el tiempo lo que va a pasar el lunes con esa reestructuración de deuda. Ojalá se dé y ojalá que la gente entienda
Lo importante que en este momento es que Venezuela esté unido, porque una quiebra del país y que nos quiten nuestros activos, mire, eso es gravísimo. Doctor, un No, placer. gracias a siempre ti, tenerlo por Pedro. aquí. Mucho gusto. Un Bueno, placer. ya regresamos aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Esto es el tema de la política.